Creo que en el mundo actual una esclavitud bien fea es el hecho de que uno a veces cree que las cosas son como son porque le han dicho que así son. Es que te saca de esta zona de confort y te hace como tener esta hambre de qué es lo que está pasando y cómo puedo llegar a solucionar esto y gestionarlo. Pero no creo que todos tienen ese chance de pensar que hay más allá del blanco y el negro. Y que me parece como que te ayuda a desprender mucho de cosas, te libera de cosas. Uno cree que tiene asegurado a cualquier ser querido, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, y no es así. Nuestro invitado de hoy es un pájaro furioso de las tempestades tranquilas. Se trata de Pablo Ruiz, a quien admiro muchísimo. Él está acá hoy en Chi La Vida Podcast. Al fin aceptó dentro de su apretada agenda, pues él es actualmente rector de la Universidad Internacional del Ecuador, un estoico, así como él mismo se autodenomina. Ya le vamos a preguntar de qué se trata, pero bienvenido a este espacio de Chi La Vida Podcast. Gracias, mi chile querida. Y perdón por haberte hecho demorar tantas veces. No, tranquilo. Pero tienes como 10 llamadas ahí por lo que había llegado tarde hoy día. Pero cuéntame un poco, ¿en qué te hallas actualmente? Ahora estoy de rector en la Internacional, acá en la sede en Loja, trabajando un montón, creo un montón en la educación. Creo que los grandes problemas que se pueden responder en el país, puntualmente en la ciudad, y diría yo a nivel nacional, tienen mucho que ver con la capacidad de pensamiento crítico que tenemos todos los días. Soy un acérrimo enamorado de una pregunta que es el por qué. Me encanta andar como aquel niño malcriado que todos fuimos a los 5 años que pregunta por qué, por qué, por qué. Trato eso de enseñarles a mis alumnos todos los días y trato de implantar ese modelo educativo en la U que ahorita la puedo manejar. Entonces intento ser un poco el profe que siempre quise tener. En eso ando. El profe que siempre quisiste tener. ¿Cuándo te diste cuenta de que esta era tu vocación? Es que estuve en yo amo mi escuela, por si acaso, pero estuve en la Miguel Ángel Suárez y en esa época era escuela católica. Claro, entonces fui niño de infancia misionera, con pañoletito, tocaba la pandereta al frente, leí el salmo, hacía un montón de cosas, pero habían ratos en cuando yo recibía catequesis que me decían, por ejemplo, esto es porque es así. Y cuando yo preguntaba por qué, me decían porque así es. Y esto era cuando yo tenía 12 años, entonces odiaba que no me expliquen las cosas y que me den un trasfondo, que me den razones. Desde ahí me gustó muchísimo empezar a leer y como tratar de abrir la cabeza y preguntarme más cosas. No me gustan las respuestas tanto como me gustan las preguntas. Y me molestaba cuando ni siquiera me daban chance ni a lo uno a lo otro. Y cuando entré a la educación, y ahora que tengo este chance de estar acá, trato de ser justamente lo contrario a lo que me pasó en ese entonces. Entonces, mientras tengo, digo yo, siempre más estudiantes, niños malcriados de 5 años que me digan ¿por qué, profe? Ya está. Hay veces que les miento, por ejemplo, a mis alumnos. Solo para ver, porque como creen que soy profe, creen que digo la verdad. Entonces, me paro en clases y comienzo a hablar un montón y me invento autores y lo digo con seguridad y toda la cuestión. Y les digo, busquen en Google cuáles son los autores que dije y se dan cuenta que todo es mentira. Yo aquí en Loja tengo el recuerdo de Pablo de verlo siempre en temas de oratoria, ¿no? Y me remonto al tema del colegio porque eras un personaje muy elocuente, siempre despierto, como que no tenías miedo escénico. ¿Cómo se despierta eso en ti? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque cuando era monaguillo, no te puedo claro, en esa misma escuela, cuando era monaguillo hubo una misa de un domingo que estaba haciendo esta partecita del tilín, y uno se arrodilla, ¿no? En este tilín. Y había tanta gente que me mareé y había mucha gente y me desmayé por miedo escénico. Entonces luego me metieron a un curso de oratoria con el maestro Diego Naranjo y comencé a trabajar muchísimo oratoria y de ahí ya todo. Pero nació de la desmayada. Ahí te lo dicen, ¿cómo fueron tus primeras veces de oratoria? A raíz de la desmayada, sí. Al principio con mucho miedo, claro. Sí, Diego era genial. Ahora no practico tanto ese tipo de oratoria que es oratoria exclamativa, pero sí era la oratoria que tú decías, la oratoria de concurso, de gritar y levantar la voz, un poco más histriónica, que era chévere para ese concurso. No creo que a veces es tan práctica ni es tan real en el en la vida cotidiana, claro. Sí, no creo que ahora llegues a tus alumnos y digas, ¿por qué Simón Bolívar? No, de hecho les digo muchas veces que esa oratoria es una oratoria anacrónica. Es un poco como ves en la política, una diferencia es un Velasco Ibarra que dices, dadme un balcón en cada pueblo, y luego ves ahora un político haciendo TikTok tratando de comunicar. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Oye, y es algo ahí chistosísimo y me encanta que hayas topado el tema de las plataformas virtuales, porque es un mundo en el que, Pablo, yo siento que naciste para eso. Naciste para ser TikToker. No, me encanta. Te equivocaste de educación. Me encanta la forma en cómo lo comunicas, lo logras. A mí me gusta un montón. ¿Y cómo empezaste también en esta parte?
De ser TikTok. Mi ñaño tiene, bueno, ahora tiene 21, en ese entonces tenía 17 y me dijo, ñaño, Facebook es para viejos. Entonces yo Por dije, favor, claro. ubíquense. Y mis alumnas me decían que Instagram ellos lo utilizaban para ver noticias. Entonces yo dije, chuta, estoy, claro, re viejo. Yo tengo 34, pero dije yo siempre posteo, me encanta hacer reflexiones en Facebook. Para mí es como un diario, literalmente. Y cuando ya vi que estaba solo quedándome capaz con un público objetivo, dije, no pasa nada si voy a probar. Entonces, con la chica que sé grabar, que es Denise, que es muy buena, ella me decía, Pablito, el contenido de TikTok hay que bailar. Y le decía, no voy a bailar, pequeña. Me decía, no, es que hay que hacer algo, que no sé cuánto, que los retos. Le digo, si pega, pega. Y me encanta ser divulgativo, lo mismo trato de hacer en radio, prensa o donde haya y explicar las cosas porque me gusta desmenuzar las cosas para que todos podamos entender, yo creo que eso es lo rico. Exacto. Y eso es lo que trataba de hacer en TikTok. Entonces empezó un poco de eso porque Facebook era para viejos y dije voy a intentar. ¿Hace cuándo empiezas en este mundo así del desmenuzar en TikTok las cosas? Creo que voy como 2 años, Michila. Y está súper bien. Haciendo TikTok, sí. ¿Cuál fue tu primer post en ese lugar? Comencé a hacerlo solito primero y eran horribles. Comencé a hacerlo solito y sí eran te entiendo, horribles. mi primer episodio nunca lo vayan a ver. Vayan a ver ese primer, mentira. No, o sea, me grababa yo mismo, entonces intentaba hacer algo así, ¿no? Y cogía un tema puntual de política y lo trataba de explicar, porque a veces la gente cree que la política es fea, pero lo que pasa es que muchas veces la política no la entiende, entonces hay que entenderla. El gran problema es que hay que darnos ese tiempito, entonces lo trataba de explicar poco a poco. Pero nada, mi celular era... yo nunca me he fijado en esas cosas porque soy muy malo para la tecnología. Entonces mi celular era, por ejemplo, muy viejo, se veía todo borrosísimo, etc. Entonces ya me dijeron, oye, no, está fatal. Y lo comencé a grabar con, yo digo, mi pequeña, que es la Denise. Y con ella comenzamos a crear un poquito. Me dio un poquito más de forma y es súper chistoso porque ella llega un día a la semana, hacemos 5 TikToks, 5 o 6, en unos 20 minutos. Entonces... Wow. Me dice, estos son los temas que vamos a hablar, me los manda tipo a las 12 y le digo, ok, me echo una mirada y comienza, grabamos y los comenzamos a subir. Porque no puedo más. Y es porque también tienes esta como sabiduría que viene pues ya en ti desde hace muchos años, porque no eres un improvisado, ¿no? Y eso es lo que también llama la atención, porque sabes de los temas, se nota que tienes seguridad de lo que estás conversando y te haces entender porque nos lo muestras de una manera en la que no todo el mundo tiene esta capacidad de poder dar a entender una cosa. Me gusta entender y no me gusta quedarme solito con lo que entiendo. Me encanta eso, o sea, me encanta que la gente pueda entender las cosas porque yo creo que eso te libera un montón. O sea, creo que en el mundo actual una esclavitud que es bien fea es el hecho de que uno a veces cree que las cosas son como son porque le han dicho que así son. Y yo trato de combatir eso, porque hay un montón de aristas. Siempre les digo a mis alumnos, traten de ver el bosque y no solo el árbol. Y si comienzan a ver el bosque, van a ver todas las variables que hay para explicar algo así. Claro, eso te trae un montón de cosas, porque la gente, por psicología política, siempre le gusta tener una posición porque es mucho más seguro. Es vivir dentro de tu certeza con lo que siempre te dijeron que había y creer las cosas de una sola cosa, o tener fe en lo que única cosa que te dijeron que tenías que creer, o pensar y creer que la única cosa de política es lo único que hay, te da certeza. El rato que te incomodas, te molesta porque se te mueve toda la base de tus creencias. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, eso con mis alumnos, que tengan un montón de crisis existenciales. Ese es mi papel. Claro, es que te saca de esta zona de confort. Exacto. Y te hace como tener esta hambre de qué es lo que está pasando y cómo puedo llegar a solucionar esto y gestionarlo. Exacto. Voy a esta parte donde, bueno, nos habíamos quedado en que eras monaguillo, que también luego pasaste por la oratoria. Infancia misionera también. Y, claro, y tocaba la pandereta. Y por la pandereta y tiene un troll. Y tengo troll. Al final voy a saltar los nombres de todos mis trolls. Un abrazo. No, mentira. No, pero y esto es parte también de la gente que está siempre buscando criticar. Al principio me molestaba. Normal. ¿Y cómo lo manejas? Porque hay personas que dicen, bueno, yo quiero hacer contenido, pero por este miedo al hate o este miedo a que la gente esté criticando y hablando de mí, no lo hago. Porque si yo haría de mi vida lo que la gente quiere, no es mi vida. Muy buen punto. Entonces, yo hasta ahorita he hecho lo que quiero. Me he equivocado un montón de veces, no me arrepiento. Y lo sé porque cuando llego de repente yo un día a buscar clases de canto, me dicen, aquí estaba Pablito Ruiz. Porque tenía la pica, dije, voy a intentar cantar. ¿Cómo llegaste ahí? Yo te cuento luego cómo yo llegué. No, pero tú sí cantas. Ojo. ¿Qué va? Tú sí cantas, yo no canto. A mí me pasó cuando yo estaba estudiando en Quito, yo llegué, tenía 17 y me dijeron, ¿tú eres lojano? Y le digo, sí, entonces tú chupas, tú cantas y eres pilas. Y yo todavía no tomaba. Luego ya tuve unos amigos que me inculcaron.
pero no tocaba nada. Entonces le dije, papá, siempre que estoy en una fiesta me sacan guitarra y me dicen que yo tengo que tocar. Entonces mi papá me enseñó a tocar guitarra. Y ahí Wow. lo básico, ¿no? Entonces comencé Muñequita Morena y todas las de José José que son lloronas para bien, para Claro, ser un buen guitarreada bien. repertorio para Claro, un buen... repertorio autodepresivo. una buena reunión Completo. de lojas. Sí. Exacto, buena lojana. Entonces de ahí comencé a cantar y de ahí me entró la pica y dije, voy a meterme con la Verito Chauvin. Y entramos con mi papá y luego terminamos cantando en el Que Bolívar fue y dije, bueno, genial, ya. que fue Fue genial. como ya. Claro. Y bueno, y cada etapa de tu vida, vamos ya a la parte en donde estabas en el tema de oratoria, Ya. pero también siento que Pablo también sabe mucho de temas de política, ¿no? ¿Qué es la política en tu vida? Porque eso también me gusta muchísimo, que siento que no haces de la política como tu enemiga, sino que te familiarizas con la política y haces que realmente nos interese, como eres joven, que también al joven le despiertes esta hambre de política. Uh-huh. Todo el mundo detesta la política. Ajá. Y tiene un sentido porque es la experiencia que normalmente hemos visto. Entonces, si uno ve política, dice... Yo siempre hago este ejercicio con mis alumnos. Digo, ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza cuando viene política? Y normalmente es corrupción. O normalmente política es malo. Y es por lo que hemos visto. Uh-huh. Entonces, ahí me encanta porque creo que es una de las herramientas o el único instrumento que literalmente te sirve para cambiar y transformar realidades. Otra cosa es ideología, que podrías hablar si es que eres de izquierdas, de derechas, o eres socialdemócrata, o eres de centro, eres más equilibrado. Ese es otro debate y es un debate súper lindo. Pero la política normalmente sí es esa herramienta. El problema es que si nosotros dejamos que los malos hagan política y los buenos no entran a hacer política, nunca vamos a tener mejores sociedades. Entonces es un poco la lógica, porque a mí me apasiona esa parte. Y en tu contenido me encanta también el tema de imparcialidad. O sea, no siento que haya un Pablo que se va a cierta línea. Más bien te leo como muy imparcial, siempre mostrando desde tu punto de vista la verdad. Y esto también pues llama mucho la atención, porque dice, bueno, me lo está explicando, pero también no solamente me explica la parte de lo que está pasando acá, sino también me explica esta parte de acá. Sí, trato un montón. Sí. Obviamente tengo mis sesgos. Yo no soy ni de izquierda ni de derechas. Exacto. Yo soy socialdemócrata. Eso significa que soy como una persona de centro. Entonces, algo que sí tengo como en mi vida, que al menos como práctica, es de tratar de buscar equilibrios. Me encanta buscar los equilibrios y me encanta ver los grises. No soy una persona que se define entre blancos y negros, porque esa es, para mí, de hecho es una falacia, es la falacia de la polaridad. Y eso hace un montón de daños, porque eso en psicología política es como que te divide entre ellos versus nosotros, y entonces somos enemigos, y entonces ya no podemos dialogar, y entonces ya todo se daña. Por eso la política es como es. Entonces, cuando trato de hacer contenido, sí trato de hacerlo lo más objetivo posible, de soltar datos para que la gente lo entienda, para que la gente lo vaya digiriendo, pero igual me dan duro, porque, claro, normalmente al que le cae y dice, no, es que entonces es correísta, y el otro dice, no, es que entonces es novoísta la última vez. Y en la radio pasa igual, es muy gracioso. Y es muy divertido. Pues sí, o sea, es que así somos. Así somos. El ser humano es así, sí. Es muy cambiante. Yo pienso también de este tema de la dualidad, de la que estabas hablando también, como que hay estos grises que siempre van a existir y que nada es extremo, como blanco, negro. Siempre va a haber como estos cambios, ¿no? Y estos cambios de pensamiento que también van a través del tiempo, dependiendo también de lo que vamos experimentando como seres humanos. De acuerdo. Sí. Pero no creo que todos tienen ese chance de pensar que hay más allá del blanco y el negro. Ese es un problema. Porque cuando uno nace entras en un proceso de socialización. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, de hecho, tú ni siquiera naces y tú ya es posible que tengas escuela, tienes religión, porque viene de tus papás. Si es que tus papás, en el momento en que tú estás naciendo y había una pareja de amigos de tus papás y tenía, en caso de hombre, y tiene ya una hija, ya tienes pareja, ya tienes hijito de quién eres y toda la cuestión, te van armando la vida. Entonces, un poco la lógica es, no vivimos en una sociedad ni en un sistema educativo que te despierte el pensamiento crítico y te pregunte por qué crees lo que crees, que es parte para romper esa polaridad de o blanco o negro. Y los grises te dan incertidumbre absurda. Son hermosos, pero te dan incertidumbre porque te quita toda la certeza. Y al final es ambiguo en ese sentido, pero eso es lo bello, porque si no, no pruebas nada. Para un personaje yo pienso que tan sabio y también como te muestras, ¿no? Tan real, tomar como mecanismos, modelos, incluso como ciertas cosas que en la práctica se vuelven y dan resultado, y te hablo del estoicismo, que cuando yo lo vi la primera vez y yo lo había leído y de repente, ¡pum!, conecto y digo, está hablando también del estoicismo, ¿qué es esto? Y qué es lo que pasa en ti cuando lo descubres y cómo se vuelve también carne en ti. Sabio no soy. Me encantó por el cariño que me tienes, pero
Fue porque me cansaba de los troles. Había un rato en que ahorita que estábamos topando de los troles, porque cuando haces un montón de cosillas diferentes en varias cosas... Siempre hay gente que está criticando lo que otro está haciendo. Todo el día. Todo el día. Entonces, hay ratos en que lo tratas de sobrellevar, pero hay ratos en que ya te cargas. Entonces, es como que tú estés haciendo esto. Y cuando tú estás haciendo el podcast, va a haber gente que, literalmente, porque le apesta el día, y va a decir, y como no lo puede hacer, te va a decir, ay, es que ¿por qué está haciendo un podcast? Y entonces el podcast es malo. Y entonces el podcast no tiene contenido. Y entonces el podcast es no sé cuánto. Entonces, claro, siempre, y el ser humano es así. Tú puedes entender que el otro quiera hacer daño. Dices, ok, entiendo, pero hay un rato en que te cansas. Entonces, yo en estos momentos de crisis existencial, por así decirlo, porque también tengo crisis existenciales cada 3 meses más o menos, que las no trato de aprovechar. No puedo creer. Claro, un montón. Por eso las trato de ir a aprovechar. Ya tengo como mi plan, pero ya es mi época de crisis, entonces ya me voy organizando para ver cómo va a combatir. Y claro, yo fui católico hasta mis 12 años, luego tuve una etapa como de panteísta. Panteísta para los que... Panteísta es como piensas que Dios es todo. Pero no es una persona, no es una persona, la persona que nos meten en la escuela como una persona barbada que está ahí. Como el dios de Spinoza, más o menos. Es el dios de Spinoza, el panteísmo es el dios de Spinoza, exactamente. Amo eso. Luego tuve una etapa budista, cuando estaba estudiando en Holanda, me metí como un mes en Nepal en un monasterio y hice voto de silencio. Estuve metido por ahí, sí. Para una persona tan hablantina como Pablo, ¿cómo pudiste estar en silencio? Fue durísimo. Tengo un diario. No te puedo creer. Como no podía hablar con nadie porque me puse una rosa amarilla aquí, me escribía todo a mí. Entonces parecía loquito porque me daba vueltas en círculo solito y hablaba solito con túnica y todo ahí metido en Nepal en el monasterio Kopan y escribía todo lo que me iba pasando. Ese diario de ahí le regalé a mi esposa porque como era muy íntimo, porque traté de sacar como todos los cucos. Entonces ya cuando dijo, sí, quiero estar contigo, le dije, ok, pero ahí está todo. Entonces le mostré todo, o sea, al desnudo. Desnudé como la mente, entonces le di todito. Pero tampoco me gustaba el budismo porque el budismo tiene una parte demasiado esotérica y no creo en la reencarnación. Y en estas crisis que tenía llegué con un video buenazo de Máximo Pigliucci, que es uno de los estoicos modernos, y me enganché un montón con esa filosofía. Y claro, no es que no es un dogma, y eso es lo que me gustan porque odio el dogma, me gusta ellos porque son súper prácticos, van construyendo sobre lo que hay, van cambiando lo que creen que se van cambiando, y como es algo que se va moviendo, es súper chévere. Me encanta. Y luego, ¿cómo lo plasmas y lo vuelves como digerible también para el público, para tu público, ¿no? Que yo pienso que este tema del estoicismo habla mucho del tema de poderte liberar de cosas, tema de resiliencia, tema de poder ver la vida un poco más simple. Te libera mucho del materialismo. Tienes un montón de cosas ahí. Normalmente hay veces que se ha puesto de moda, porque a veces lo haces como coach, puede ser. Ya. Pero si lo comienzas a profundizar es algo súper rico, porque es filosofía. Entonces tienes diferentes tipos de filosofía. Entonces, claro, a la gente le dices filosofía y la gente se asusta. Y dices, ay, es decir Marco Aurelio y dicen, ay, qué aburrido. Ay, es el emperador muerto de hace 2000 años. Yo entiendo. Y además en nuestras escuelas nos enseñaron filosofía de una manera muy aburrida. Entonces tiene sentido que la gente le tenga como tirria a la filosofía. Pero tienes como diferentes partes. Dentro de una de esas categorías, que es la filosofía ética, tú tienes lo que hacían los epicúreos, los hedonistas, y dentro de ellos están los estoicos. Y los estoicos eran prácticos. Entonces, ellos planteaban principios. Por ejemplo, te decían, a mí uno de mis principios que a mí funciona un montón para mi amigo Troll, por ejemplo, es dicotomía del control. Entonces te dice, listo. ¿Qué te decía Epícteto, que era uno de los bases en el estoicismo? Fue esclavo y literalmente fue uno de los grandes maestros del estoicismo. Él te decía, ¿qué tienes en tu control? En tu control tienes lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces. Nada más. ¿Qué está fuera de tu control? Tu reputación, tu cuerpo, el dinero y lo que los demás dicen. Entonces, si te das cuenta, claro, al final, el día de hoy podrían estar diciendo cualquier cosa de ti, pero igual no depende de ti. Entonces, ¿para qué te vas a amargar? Que sí depende de ti. Ver cómo reaccionas frente a lo que aquellos te están diciendo, te están molestando, sí depende de ti. Esa es tu impresión. Entonces, te empodera un montón porque dices, ok, soy dueño de mi cabecita y si utilizo mucho la racionalidad. Esa es la parte más importante que defienden ellos. Ellos dicen, la naturaleza humana tiene dos componentes. Es la parte racional y la parte social. Somos muy racionales y es lo que nos diferencia de los animales y hay que servirle a la sociedad. Si utilizas la cabecita, está lo que controlas y lo que no controlas. Y eso te libera un montón. Es uno de algunos de los principios. ¿Con cuál te quedas de todos los principios que tiene este estoicismo? El memento mori. Ese es otro. Ya.
El memento mori es te vas a morir. Hijo de madre. Es buenazo. A ver, eso. cuenta eso. Te vas a morir. Te cuento una noticia, te vas a morir. Sí, y de hecho cuando hice ese en TikTok fue una locura porque llegó, casi va a llegar como el 1,000,000 Muy bien. de vistas. Pero ¿sabes qué es chistoso? Es por la concepción que tiene la gente de la muerte. Ajá. Porque la gente le tiene miedo a la muerte. Antes de, ¿qué concepción tenías de la muerte? No pienso mucho en la muerte. Allá. Pero lo que hacían los estoicos cuando ganaban batallas y estaba entrando el general luego de su triunfo en la batalla, ellos tenían una persona al lado, digamos que soy el general Marco Aurelio, tenían una persona al lado que decía, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir, mientras iba ganando, iba entrando el emperador con su batalla. ¿Qué te estaba diciendo eso de ahí? Que a pesar de que soy ahorita el más pro, el más dueño del mundo, tienes al lado el que te está diciendo, sí, bacán, súper lindo, pero igual te vas a morir. De ahí viene esta lógica de los estoicos que te decían te vas a morir. Entonces el te vas a morir o el memento mori, que es para ellos la clave, es hagas lo que hagas hoy día, igual te amargues o no te amargues el día, algún rato te vas a morir, entonces ¿para qué? Y comienzas a resignificar un montón de cosillas. Ese es súper chévere. Y que me parece como que te ayuda a desprender mucho de cosas y te libera de cosas. Y te libera de cosas. Porque lo más rico es liberarse de cosas. Y no solamente hablo de lo material, sino de cosas, de pensamientos, de todo. De toda traba. Te libera del futuro, que eso es súper rico. Te libera del pasado también. Te hace que le tengas mucha más atención en el presente. Epicteto es más heavy, ¿no? Él coge y te dice, cuando él escribe en sus acepciones de Arriano, él coge y te dice, hoy cuando le estés dando un beso a tu hijo, imagínate que mañana se va a morir. Él es así guaso. Wow. Entonces, claro, porque uno cree que tiene asegurado a cualquier ser querido, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, y no es así. Entonces, Epicteto es mucho más heavy. Me encanta esa parte del momento mori. Memento mori. Me lo voy a guardar. Bueno, como el poema de Neruda, tienes que decir. Sí, ya eso iba, porque iba a adentrarme a esta parte también poética, porque claro, yo me acuerdo, imagínate que había aquí una cafetería que se llamaba el Don Quijote. Ajá. Entonces yo no me perdía porque leías tus poemas y era una cosa espectacular y yo decía, ¿de dónde saca todas estas ideas? ¿Cómo se da esto también? Ya no he escrito. Ah, mira. Sí, ya no he escrito, no sé. Creo que no... Hay un libro que me encanta, que lo escribí cuando estuve en Barcelona, que se llama Masturbarse. Y me costó un montón, sí, es eso. Y me costó un montón que lo publique la Casa de la Cultura porque se llamaba Masturbarse. Entonces, la Casa de la Cultura me dijo, pero es que Pablo, ¿cómo es posible que vayas a poner Masturbarse? Pero es que le decía, es que justamente quiero tener como ese choque con la gente. Claro. Yo hablaba de masturbación intelectual porque hay un poeta que se llama Oliverio Girondo, que es surrealista, y él decía, hemos dejado que nos acaricien demasiado la mente gris, entonces es momento de masturbarse y botar tu pensamiento y tu idea. Entonces, bueno, se llama masturbarse, pero le pusimos solo una más, o sea, el signo de más y turbarse, para que, bueno. Claro, para que no cause revuelo. Y ese para mí es el libro más bonito de poemas que he escrito. Lo escribí en 2014 cuando estuve en Barcelona. Creo que no voy a volver a escribir igual, porque era el entorno, la experiencia, era mi soledad también, era muy rico y claro, como vas cambiando. ¿De qué te gustaría escribir ahora? No, ahora no creo que podría escribir. No. Sí, no. Ahorita estoy pensando en filosofía, entonces capaz en unos, no sé, algún rato de venir otra vez. ¿Tus bases filosóficas? Mis bases filosóficas. En filosofía ética, estoicismo, lo que te decía. Y a veces soy más... Me gusta el ideal... Esto va a estar complicado, pero me gusta más el idealismo de Kant y a veces me gusta el materialismo dialéctico también. Es como una base y media. Claro. Quiero ir a esta parte donde dices, bueno, tengo mis 3 meses en donde, claro, siento como que estoy pasando como estas crisis. ¿Cómo te rescatas de ahí? Porque uno va y se rescata de esos lugares, ¿no? La crisis del domingo. Ya. Claro. El domingo es... Es horrible. El domingo es horrible. Yo tengo 2 poemas escritos el domingo. No, a ver, recítanos uno. No lo recuerdo, pero te puedo explicar cuándo los escribí. Ya. Cuando estudiaba solito en Quito, claro, el domingo para los que estudian solos o algún rato estudiado solos, el domingo porque es el día en que, primero, si eres foráneo, todo el mundo está con sus familias. Entonces, estás solito. Eres el que llega a la casa y prende la tele para tener bulla. O sea, es muy chistoso. Entonces, el domingo es ese día que todo, capaz lo que llegas a sostener de lunes a viernes y no te cansas, el día que te rompe.
que al final termina siendo un día bello porque de estas piecitas vas como recomponiendo. Para mí algo así termina siendo como estas crisis que te digo que me dan cada 3 meses, que pongo en tela de duda un montón de las cosas que hago, todo casi. Y que, claro, y que todos podemos tener y nos podemos permitir también sentir, porque si no, ¿cómo valoramos los días buenos? De acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo con las crisis, a mí me encantan, sí. Porque si no es como que vivieras en línea, ¿no? Como que estuvieras ahí en remoto, entonces... Exacto. Dudo un montón, yo digo, estaré bien haciendo en la universidad, y luego digo, y será lo de la filosofía, y no sé cuánto, y la política, y mejor si haría otras cosas. Entonces tengo como un día, me dura como 2, 3 días, y ya luego otra vez comienzo. Así ya. Y hay alguna gente que te dice, bueno, yo quiero verlo a Pablo ya como, no sé, como alcalde, quiero que dirija mi ciudad, mi provincia, no sé, siento que podría irte muy bien. Ha pasado, pero tengo otra concepción de la política. O sea, ahorita, por ejemplo, cuando digo nosotros, tenemos un colectivo que tú lo conoces también, que estamos tratando de formar un movimiento. Ha sido muy duro, porque el sistema es... ¿Qué es lo más difícil? Que el sistema es re corrupto. Te pongo un ejemplo. Solo para que tengas un partido ahorita, un provincial, tú necesitas que estén validadas 5.890 firmas. Nosotros presentamos 38.000. Y de esas 38.000 nos validaron 5.000 y no te dicen específicamente por qué, porque hay una persona que te dice esta sí, esta no, con una firma. Entonces, sí, es así. Y nosotros hemos impugnado y un montón. Claro, hay mecanismos más fáciles como cooptar de otro partido o eres corrupto o cosas así, pero hemos intentado 6 años recogiendo esas 38.000. Nos hemos dado un montón. Hay partidos, no voy a decir cuáles, pero hay partidos que han recogido 30.000 firmas en un mes, que eran firmas que nosotros recogíamos en 6 meses, porque lo hacíamos a pulso. Claro, a pulso y real, ¿no? Sí, pero es lo que hay. Entonces, estamos intentando. Pero la idea es hacer equipos, porque a mí de hecho me molesta cuando me dicen, es que tú deberías estar en no sé cuánto. No, es nosotros. El gran problema es que la gente confía demasiado en una persona y las personas se equivocan. Y la política siempre gira en torno a personas, y ese es otro horror de la política. La política debería ser en equipos y de manera técnica, y deberías tomar decisiones colectivas. Pero también nos gusta siempre que alguien nos esté haciendo el trabajo y que la otra persona tenga responsabilidad. Y que ese como proyecto, equipo tenga un rostro también. Sí, pero hay que también poner el rostro. Claro. Porque siempre esperamos que el otro ponga el rostro. Y no digo que, o sea, chévere. Y a mí me encanta porque es con mucho cariño, pero me encantaría que sea algo colectivo. Que tengas otro tipo de democracias, que la gente se vincule, que la gente le coja cariño, que puedes redefinir la política, que entiendas que puedes construir política pública cuando haces equipo, tú que has trabajado un montón en el sector público. O sea, hay un montón de cosas que sí las puedes hacer si le coges ese cariño. Entonces, cuando se vuelva colectivo eso, yo creo que tienes algo gigante. Y también tienes corresponsabilidad. Y eso es súper importante. Eso es súper importante, sí. Claro, porque piensas que solamente es de quejas. ¿Dónde está el departamento de quejas? Vine a quejarme. De acuerdo. Y ahí cae todo. Y ahí cae todo, porque no puede solamente ser el departamento de quejas. De acuerdo. También puede ser el departamento de agente de cambio. Sí, la queja no es mala. Siempre y cuando venga acompañado de una propuesta y siempre y cuando venga como a tratar de sumar. Pero la queja por destruir, la queja por dañar al otro, la queja por verlo pisado al otro, la queja por verlo mal al otro, eso sí, a mí me parece inhumano y detestable. Y de ahí la queja que rechaza, la queja que indigna, la queja que tiene una idea atrás y un sustento y un fondo, claro que construye porque te permite rectificar. Entonces yo creo que sí hay dos tipos de de quejas. Y siempre siento como que estás en esta parte de que das valor a las cosas, no lo descartas igual. Al tema de quejas. Claro, claro, pero siempre estás haciendo como este ejercicio también en la mente, ¿no? Y no te autosaboteas, porque a veces la mente, no sé si te pasa, que te puede enviar mucha información y que no puede estar en lo real de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, me pasa también. Y se llama pensamiento rumiante también, que lo en la psicología, es decir, le das vuelta, 3 vueltas, 4 vueltas, y luego tienes también algo que se llama catastrofismo, y entonces dices, si esto pasa mal, va a pasar esto que va a ser peor, y luego va a ser mucho más grande. Claro. Eso los estoicos decían, cuidado porque esa es tu impresión. Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque los estoicos te dicen, por ejemplo, Marco Aurelio te dice, cuando tú estás comiendo, es que es súper chistoso, tú estás comiendo, digamos que estás en para ponerte el ejemplo, estás en un gran banquete. Entonces dices, qué bestia, tengo un vino, tengo toda esta comida, esto es delicioso. Marco Aurelio te diría, sí, pero recuerda que solo es carne. Entonces,
tratan de ser completamente objetivos y de ver el hecho o de ver la realidad en vez de ver todas estas cosas que le agregamos. Es un banquete, el vino me va a dar felicidad, la comida me va a dar saciedad y entonces mañana voy a estar bien. Y uno comienza a construir las narrativas. Ojo, el ser humano nos encantan las narrativas y los cuentos que nos vamos contando. Claro. Entonces ellos dicen, veamos lo que es y mira que es una impresión de... Para finalizar, pues, y gracias por estar acá en este espacio de Chila Vida Podcast. Esta no va a ser la primera vez y ojalá dentro de apretada agenda, pues nos des un tiempo para seguir conversando de estas cosas, porque hay temas infinitos que siento que podría ser como súper útil que estés acá, porque yo pienso que este espacio se ha generado para que podamos expandir nuestra conciencia, podamos despertar un poco, podamos mover un poquito estas cosas que están por ahí, como tú decías, con estos pensamientos malos y quizás poder como tener esta hambre de seguirte, por ejemplo, en tu TikTok. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Pablo Ruiz. Claro, eso claro. Pablo Ruiz Aguirre 3, creo. Sí, no recuerdo, creo que sí está. Solo pasa, ¿cómo estoy? Claro, es como cuando me preguntaste, ¿cómo te denominas? No lo sé. Sí, Pablo Ruiz Aguirre 3, creo, claro. Michila. Bien. Pero bueno, para finalizar, cosa que le dirías a la gente que está empezando por este camino, que quizás se siente que está como en estas etapas en las que tú estabas también, como despertando, conociendo, leyendo, quizás escribiendo. ¿Qué es lo que le recomiendas como para que siga? No te digo que te proyectes a futuro porque sé que no crees mucho en esto, sino que vos vives aquí, el presente, aquí y ahora. Yo diría que se pregunten un montón si la vida que van llevando y las cosas que están haciendo es algo que les satisface. Si es que está dentro de sus manos cambiar, que lo hagan. Uh-huh. Y si no, que se dejen de preocupar. A veces yo creo que nos fijamos tanto en tantas cosas que no son tan importantes ni prioritarias, que se nos va un montón la vida en eso. Y a veces la vida es un café, un vaso de agua, una biela, un abrazo, un beso, un perdón, una risa. Y creemos que la vida a veces es títulos y más plata y más dinero y más cosas. Entonces creo que es chévere que mientras la gente se pregunte si puedo tener menos de ese tipo de cosas y más cosas acá arriba, va a vivir mejor. Eso. Qué lindo, me encantó tu pensamiento. Muchísimas gracias por estar acá en Chila Vida Podcast. Envíale saludos a tu troll. Un abrazo a todos mis trolles. Sigo trabajando por ustedes. No, mentira. Y nada, que te sigan también en tus plataformas virtuales. Gracias, Michelle. Gracias por el trabajo que realizas. Sé que estás moviendo muchas conciencias. Sé que estás siendo luz al fin del día, pues cuando uno ve este tipo de contenido, cuando uno sabe que la persona también es testimonio de lo que estás diciendo, ¿no? Y yo siento que si eres un testimonio de todo lo que tú comentas en tus videos y todo lo demás se refleja en tu vida cotidiana y no hace falta que te lo diga acá en este podcast, pero gracias, Michelle. Hay que seguir y me sumo, porque tú dices hay que trabajar en equipo y me sumo a esta corresponsabilidad de apoyar y trabajar por Loja, por el país y porque tengamos una mejor humanidad. Gracias, Michelle. Que así sea. Esa es. Aquí termina Chila Vida Podcast. No se olviden de seguirnos, de compartir este episodio. Gracias a nuestros auspiciantes, a Hotel Sonesta, a Loreto Fashion y a quienes hacen posible que episodio a episodio estemos junto a ustedes. Aquí finaliza Chila Vida Podcast.